Estaba cenando con mi familia. Mi yerno me miró y dijo en voz alta: ¿será que esta vieja inútil va a comer todo otra vez? La mesa entera se rió. Me levanté despacio, limpié mi boca y dije: con permiso. A la mañana siguiente el banco lo llamó a él. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Porque esa noche, mientras todos reían, algo dentro de mí dejó de romperse y empezó a endurecerse. Me llamo Sofía Rentería. Tengo 70 años, 3 hijos, 7 nietos y una historia que nunca pensé que tendría que contar. Durante décadas fui la mujer que lo daba todo sin pedir nada a cambio. La que cocinaba para 20 personas cada domingo. La que cuidaba nietos enfermos mientras sus padres trabajaban. La que prestaba dinero sin recibos firmados porque la familia no necesita papeles. Esa cena de jueves fue en la casa donde viví con mi esposo Héctor por 42 años. La misma casa donde crié a mis hijos. Donde colgué las fotos de cada cumpleaños, cada graduación, cada bautizo, las paredes color terracota que pinté yo misma cuando todavía tenía fuerzas para subirme a una escalera. El comedor de madera maciza que compramos con el primer sueldo de Héctor como ingeniero. Pero esa noche, sentada en mi propia mesa, me sentí como una intrusa. Valeria, mi hija menor, había preparado pollo en mole. Sebastián, su esposo, estaba sentado en la cabecera. Mi lugar, el lugar donde Héctor se sentaba cada noche durante 4 décadas, ahora era de él. Yo ocupaba una silla en la esquina, cerca de la cocina, como si fuera la empleada esperando órdenes. Los nietos, Mateo, de 12 años, y Regina, de 9, estaban pegados a sus teléfonos. Ni siquiera levantaron la vista cuando serví el arroz. Valeria lucía cansada, con ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta desprolija. Sebastián llevaba una camisa nueva, marca cara, de esas que cuestan lo que yo gastaba en alimentos para toda la semana. Empecé a servirme una segunda porción de mole, solo un poco más. Hacía años que cocinaba, pero ahora rara vez comía a gusto en mi propia casa. Siempre sentía que estorbaba, que ocupaba espacio, que gastaba recursos que no me pertenecían. Fue entonces cuando Sebastián soltó esas palabras. ¿Será que esta vieja inútil va a comer todo otra vez? El tenedor se congeló en mi mano. Miré alrededor de la mesa. Mateo sonrió mirando su celular. Regina ahogó una risita. Valeria, mi Valeria. Bajó la mirada hacia su plato y no dijo nada, nada. Sebastián se rió más fuerte, como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Es broma, suegra. No se enoje. Pero es que usted repite y luego se queja de que le duele el estómago. Mi garganta ardía, no por el mole, por las palabras que quería gritar y no podían salir. Limpié mi boca con la servilleta de tela, esa que bordé hace 30 años con las iniciales de mi familia. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado, haciendo el menor ruido posible. Me puse de pie. Con permiso. Nadie respondió. Nadie preguntó si estaba bien. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, la más pequeña de la casa, la que antes era el cuarto de costura, escuché que volvían a reír. Alguien encendió la televisión. Cerré la puerta. Me senté en la cama que rechinaba cada vez que me movía. Y ahí en la oscuridad, con el sabor del mole todavía en mi boca, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no más. Saqué mi teléfono, un modelo viejo que Mateo había llamado prehistórico el mes pasado. Busqué un número que no marcaba desde el funeral de Héctor. Don Mauricio Salazar, mi abogado, el mismo que redactó el testamento de mi esposo, el que sabía cada detalle de lo que yo poseía. Marqué 3 tonos. 4. Sofía. ¿Qué pasó, Mauricio? Necesito que nos veamos mañana a primera hora. Y trae todos los documentos. Todos. Hubo un silencio del otro lado. Luego, con voz seria. ¿Estás segura? Miré la puerta cerrada.
Abajo se escuchaba una película de acción. Explosiones, gritos, risas. Más segura que nunca. Colgué. Respiré profundo y por primera vez en 5 años desde que Héctor murió, y dejé que Valeria y Sebastián me ayudaran con todo. Sentí algo parecido a la claridad. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que esa humillación sería la última. Porque lo que Sebastián no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que la vieja inútil había construido un patrimonio que ellos apenas podían imaginar. Y mañana empezaría a protegerlo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para que sigas acompañándome en este relato. Porque lo que viene ni yo misma lo vi venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado de mi habitación, escuchando los sonidos de una casa que ya no se sentía mía. El televisor apagándose pasada la medianoche, los pasos de Sebastián subiendo las escaleras, la puerta de la recámara principal cerrándose, la que fue mi recámara durante 42 años. Me levanté antes del amanecer, 5 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro, pero yo ya no podía quedarme quieta. Abrí el cajón del buró y saqué una caja de metal oxidada, la misma que guardaba desde que me casé. Adentro había documentos que no revisaba desde el funeral de Héctor. Necesitaba recordar quién era yo, antes de convertirme en la sombra que vivía en la esquina de su propia casa. Mi nombre completo es Sofía Rentería de Maldonado. Nací en Oaxaca en 1955. Estudié contabilidad cuando las mujeres de mi generación apenas terminaban la primaria. Me gradué con mención honorífica. Trabajé en una firma de auditoría durante 15 años antes de que naciera mi primer hijo. Cuando me casé con Héctor, él era un ingeniero civil recién graduado que apenas ganaba para pagar la renta de un departamento de 2 habitaciones. Yo seguía trabajando. Mis ingresos pagaron el enganche de esta casa, los primeros muebles, la primera camioneta que tuvimos. Pero nadie recuerda eso. Para mis hijos, papá siempre fue el proveedor. Yo solo era mamá, la que preparaba el desayuno y revisaba las tareas. Lo que ellos nunca supieron es que cuando Héctor empezó su empresa constructora, yo era su socia. No de nombre, porque en esa época las mujeres no nos tomaban en serio en los negocios, pero yo llevaba la contabilidad. Yo negociaba con proveedores. Yo encontraba las lagunas fiscales que nos ahorraban miles de pesos cada año. Cada peso que Héctor ganaba, yo lo multiplicaba con inversiones inteligentes. Compré un local comercial en el centro cuando nadie quería invertir ahí. Hoy vale 3 veces lo que pagué. Adquirí acciones de empresas que apenas comenzaban. Algunas quebraron, otras crecieron tanto que me dieron retornos del 300%. Cuando Héctor murió hace 5 años de un infarto fulminante, yo me derrumbé. Perdí a mi compañero de vida, mi confidente, el único que sabía cuánto valía mi trabajo, aunque nadie más lo viera. Y en ese momento de debilidad cometí el error más grande de mi vida. Les di acceso a todo. Valeria vino al funeral con Sebastián. Me abrazó llorando y me dijo: «Mamá, no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo». Y yo, destrozada, le creí. Firmé un poder notarial limitado para que ella pudiera ayudarme con los trámites bancarios, con las escrituras, con los pagos de servicios. Solo para que no tengas que moverte tanto, mamá. Ya no estás para estos trajines. Sebastián sugirió que se mudaran conmigo para que no esté sola en esta casa tan grande. Acepté. Pensé que sería temporal. 3 meses, tal vez 6. Han pasado 5 años. Poco a poco dejé de tomar decisiones. Sebastián opinaba sobre todo. «Suegra, mejor no renueve ese certificado. El banco tiene tasas muy bajas. No se preocupe por el impuesto predial. Yo lo pago con su tarjeta. ¿Para qué quiere usted salir?»
Yo le traigo lo que necesite. Me convencí de que me estaban cuidando, de que era una carga y debía estar agradecida de que me soportaran. Pero esa mañana, con los documentos extendidos sobre mi cama, vi la verdad con claridad brutal. La casa a mi nombre. Escrituras originales guardadas en una caja de seguridad que solo yo podía abrir. 2 locales comerciales en la zona rosa, a mi nombre, rentados a un café y una boutique. Ingresos mensuales de 38.000 pesos que se depositaban en una cuenta que Valeria administraba por mí. Una cuenta de inversión en Banamex, pesos, generaba intereses que nunca había vuelto a ver. Y el dato que me quitó el aire. Hace 2 años, Sebastián me pidió que avalara un préstamo empresarial. Es solo un trámite, suegra. Necesito un aval para abrir mi taller mecánico. No va a usar ni un peso de su dinero, se lo juro. Lo avalé. 780.000 pesos. El taller quebró en 8 meses. Sebastián me dijo que había tenido mala suerte con un socio, que me pagaría cada peso, que solo necesitaba tiempo. Nunca vi un solo peso de regreso, y el banco nunca me cobró, porque Sebastián había seguido pagando las mensualidades mínimas con mi dinero. El dinero de mis rentas. El que supuestamente administraba Valeria. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Durante 5 años había estado ciega, confiando, creyendo que mi familia me protegía cuando en realidad me estaban vaciando poco a poco. El auto nuevo de Sebastián, el teléfono último modelo de Valeria, las clases de inglés caras de los nietos, la remodelación de la cocina que necesitábamos urgente, todo pagado con mis recursos mientras yo usaba ropa de hace 10 años y compraba el jabón más barato del supermercado. Guardé los documentos en mi bolsa, una bolsa de tela raída que Mateo había llamado de indigente la semana pasada. Bajé las escaleras. En la cocina, Sebastián desayunaba huevos con chorizo mientras veía las noticias en su tablet. Valeria planchaba su uniforme de enfermera. Los niños todavía dormían. «Buenos días», dije con la voz más neutra que pude. Sebastián ni siquiera levantó la vista. «Hay café en la estufa». Me serví. El café estaba frío. Nadie había dejado para mí. «Voy a salir un rato», anuncié. «Tengo unos trámites pendientes». «Trámites». Valeria frunció el ceño. «¿Qué trámites, mamá? Si quieres, acompaño». «No es necesario, hija. Solo voy a ver a don Mauricio». Sebastián por fin levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron. «El abogado». «¿Para qué?» Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, cosas de viejos, papeles aburridos. Tomé mi bolsa y salí antes de que pudieran hacer más preguntas. Afuera, el sol apenas empezaba a calentar el asfalto. Caminé 3 cuadras hasta la avenida principal y detuve un taxi al despacho Salazar y Asociados. «Por favor». Mientras el taxi avanzaba entre el tráfico matutino, saqué mi teléfono y volví a mirar los estados de cuenta que había impreso en silencio la noche anterior, cuando todos dormían. Los números no mentían. En 5 años había prestado a mi familia más de 1 millón de pesos entre el aval del préstamo, los pagos de remodelaciones, los gastos diarios que Sebastián cargaba a nuestra cuenta compartida, y nunca, ni una sola vez, me habían preguntado qué necesitaba yo. El taxi se detuvo frente a un edificio de cristal. Pagué y subí al 4º piso. La recepcionista me reconoció de inmediato. «Señor Maldonado, don Mauricio la está esperando». Entré a la oficina. Don Mauricio tenía 73 años, cabello completamente blanco y una mirada que había visto 1000 familias destruirse por dinero. Sofía dijo levantándose para abrazarme. «Cuéntame todo». Y ahí, sentada frente al escritorio de caoba, con el contrato de aval extendido frente a mí, le conté cada humillación, cada desprecio, cada comentario envenenado, disfrazado de broma. Cuando terminé, don Mauricio juntó las manos sobre el escritorio. «¿Qué quieres hacer?» Respiré hondo.
Quiero recuperar mi vida y quiero que aprendan que la dignidad no se negocia ni siquiera con familia. Don Mauricio asintió lentamente. Luego abrió una carpeta y empezó a sacar documentos. Entonces, empecemos por aquí. Don Mauricio extendió los documentos sobre su escritorio como un cirujano preparando sus instrumentos. Cada papel representaba una decisión. Cada firma que yo pusiera sería un paso hacia algo que me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. Sofía, antes de hacer cualquier movimiento, necesito que entiendas algo, dijo con voz firme. Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Tu familia va a reaccionar. Probablemente mal. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la risa de anoche, en los ojos de Valeria bajando la mirada, en Sebastián sentado en el lugar de Héctor como si siempre le hubiera pertenecido. Estoy preparada. Pasamos 3 horas revisando cada detalle. Don Mauricio me explicó opciones que yo no sabía que tenía, derechos que había olvidado que poseía. Primero, el aval del préstamo. Como Sebastián nunca me había informado oficialmente sobre el estado real de su deuda, y como yo firmé bajo información falsa, él dijo que el negocio iba bien cuando ya estaba quebrado. Podía retirar mi aval. El banco tendría que reestructurar la deuda solo con Sebastián como responsable. Van a llamarlo en 48 horas, advirtió don Mauricio. Cuando vean que ya no tiene respaldo, van a exigir garantías o pagos inmediatos. Perfecto. Segundo, el poder notarial que le di a Valeria era limitado. Ella podía hacer transacciones, sí, pero no vender propiedades ni tomar préstamos a mi nombre. Sin embargo, ese poder podía revocarse en cualquier momento. Si revocas el poder, ella ya no podrá tocar tus cuentas, ni las rentas, ni las inversiones. Mi mano tembló sobre el documento. Revocarle el poder a mi propia hija. Decirle que no confiaba en ella. Pero, ¿realmente confiaba? ¿O solo tenía miedo de estar sola? ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. Ellos viven ahí conmigo. Don Mauricio se reclinó en su silla. La casa es tuya. Ellos son tus invitados. Puedes pedirles que se vayan en cualquier momento. Legalmente tienes todo el derecho. Invitados. En mi propia casa, mi hija y mi yerno eran solo invitados. Dame tiempo para pensar eso, dije. No quiero dejar a Valeria en la calle. Ella sigue siendo mi hija. Claro, pero Sofía, tú tampoco mereces vivir como prisionera en tu propio hogar. Firmé los primeros documentos. Retiro del aval, revocación del poder notarial. Don Mauricio los sellaría y los entregaría al banco y al registro público esa misma tarde. Una cosa más, dije antes de irme. Necesito cambiar mi testamento. Don Mauricio levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear un fideicomiso para mis nietos. Algo que ni Valeria ni Sebastián puedan tocar. Que solo sirva para educación, universidad, libros, cursos, pero que no puedan usar ni un peso para ellos. Inteligente. ¿Cuánto? Hice números mentales. 1.500.000 pesos de mi cuenta de inversiones. Don Mauricio silbó bajito. Eso va a doler cuando lo descubran. Que duela. Mis nietos merecen un futuro. Sus padres merecen una lección. Salí del despacho pasadas las 2 de la tarde. No había comido nada, pero no tenía hambre. Tenía algo mejor. Un plan. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo. Necesitaba pensar, procesar, decidir cuánto estaba dispuesta a pelear. Me detuve frente a una iglesia pequeña, la parroquia de San Miguel. Entré. El olor a incienso y cera de velas me envolvió como un abrazo de mi infancia. Me senté en una banca del fondo y miré al altar. Héctor, susurré, ojalá estuvieras aquí. Tú siempre sabías qué hacer, pero Héctor no estaba, y yo había pasado años esperando que alguien más resolviera mi vida. Cerré los ojos. Recordé fragmentos de los últimos años. No solo la humillación de anoche.
Había señales desde mucho antes. El cumpleaños número 68 que nadie recordó. Sebastián organizó una parrillada ese día para ver el fútbol con sus amigos. Ni siquiera me preguntó si quería invitar a alguien. La Navidad pasada, cuando compré regalos para todos con mi dinero, y ellos me regalaron un suéter talla extra grande para que esté cómoda. Suegra. Era horrible, color mostaza con un reno bordado. Lo usé una vez para no ser grosera, y luego lo guardé en el fondo del cajón. Las veces que bajaba a la sala y Sebastián cambiaba de canal sin preguntar qué estaba viendo yo. «Usted ya vio suficiente, suegra. Ahora toca mi programa». Las comidas donde servía a todos primero, y cuando me tocaba comer, la comida ya estaba fría. Nadie nunca esperó por mí. Los comentarios. Dios, los comentarios. Ya estás muy vieja para eso. Mejor quédate en casa. No vaya a ser que te canses. Déjame a mí. Tú ya no entiendes cómo funciona esto. Ay, suegra. Usted y sus ideas de los años 50. Pequeñas puñaladas disfrazadas de preocupación, y yo las acepté todas una por una porque tenía miedo. Miedo de molestar. Miedo de que me dejaran sola. Miedo de ser la madre amargada que nadie quiere visitar. Pero anoche, cuando toda la mesa se rió de mí, algo cambió. Entendí que ya estaba sola, que vivir rodeada de gente que te desprecia es peor que vivir en soledad digna. Abrí los ojos. Una anciana encendía una veladora frente a la Virgen de Guadalupe. Tenía mi edad, quizá más, pero se movía con propósito, con calma, como alguien que sabía exactamente quién era. Quería ser como ella. Me levanté, puse 20 pesos en la caja de limosnas y salí de la iglesia con una claridad cristalina. Tomé un taxi de regreso a casa. Eran casi las 5 de la tarde. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Valeria no había llegado de su turno en el hospital. Sebastián probablemente estaba en el taller o en algún bar con sus amigos, los nietos en la escuela. Subí a mi habitación y saqué una maleta vieja del closet, la misma que usé en mi luna de miel hace casi 50 años. Empecé a empacar ropa, no mucha, solo lo esencial. No me iba todavía, pero necesitaba tener todo listo para cuando llegara el momento. Guardé también los documentos importantes en una carpeta, copias de todo lo que firmé hoy, los estados de cuenta, las escrituras de las propiedades, todo. A las 7 escuché que se abría la puerta principal. Voces. Sebastián había llegado. Bajé a preparar la cena como siempre. Actué normal. Serví sopa de tortilla y tostadas. Puse la mesa. Llamé a todos. Cenamos en silencio incómodo. Sebastián me miraba de reojo, como si supiera que algo había cambiado, pero no pudiera identificar qué. «¿Cómo te fue con el abogado?», preguntó Valeria. «Bien, solo actualicé unos papeles». «¿Qué papeles?». Sonreí. «Cosas aburridas, hija. Nada importante». «Mentira. Era lo más importante que había hecho en años». Esa noche, acostada en mi cama, miré mi teléfono. Don Mauricio me había enviado un mensaje. «Documentos entregados. El banco recibirá la notificación mañana a primera hora». «Prepárate», respondí. «Lista». Apagué la luz y por primera vez en 5 años dormí sin ese nudo en el estómago. Porque sabía que mañana, cuando el banco llamara a Sebastián, cuando descubriera que la vieja inútil le había quitado su red de seguridad, todo cambiaría y yo estaría lista para lo que viniera. Que la verdadera guerra no empieza con gritos, empieza con silencio, con decisiones tomadas en secreto, con recuperar el poder que te quitaron mientras dormías. Y yo acababa de despertar. Me desperté a las 5:30 de la mañana. Ni siquiera sonó el despertador. Mi cuerpo sabía que hoy era el día. Me duché. Me vestí con un pantalón de lino beige y una blusa blanca sencilla. Nada especial. Quería verme exactamente como siempre. La abuela invisible que prepara el desayuno y no causa problemas. Bajé a la cocina.
Puse el café a hervir, saqué huevos, frijoles refritos, tortillas, calenté el comal. Los movimientos eran automáticos después de décadas de la misma rutina, pero hoy era diferente. Cada acción tenía un peso distinto, como si estuviera preparando mi última comida como la Sofía sumisa, la que agachaba la cabeza y pedía perdón por existir. A las 7, Sebastián bajó primero. Traía puesta una playera de su negocio que cerró hace meses, pero seguía usando como si todavía fuera dueño de algo. Se sentó en la cabecera sin saludar, tomó su café y empezó a revisar su celular. «Buenos días», dije con voz neutra. Gruñó algo ininteligible. Serví su plato, huevos revueltos, frijoles, 3 tortillas calientitas. Lo puse frente a él. Ni siquiera levantó la vista. Valeria bajó 15 minutos después. Traía el cabello mojado y el uniforme de enfermera arrugado. Olía a crema de caléndula barata y cansancio. «Ay, mamá, no debiste molestarte», dijo. «Pero ya estaba sirviéndose café». No es molestia. Mentira. Todo era molestia últimamente, pero todavía no era momento de decirlo. Los nietos bajaron arrastrando los pies. Mateo con audífonos puestos, Regina bostezando. Se sentaron sin saludar, tomaron sus platos, comieron en silencio mientras miraban sus teléfonos. La mesa estaba llena de gente y yo me sentía completamente sola. Sebastián terminó su desayuno y finalmente habló. «Oye, suegra, necesito que me firmes unos papeles hoy». Levanté la vista. «¿Qué papeles del banco? Están renovando el contrato del préstamo y necesitan tu firma actualizada como aval». Algo frío me recorrió la espalda, así que ya sabía, o estaba a punto de descubrirlo. «¿Qué préstamo?», pregunté fingiendo confusión. «El del taller, el que firmaste hace 2 años, ya sabes». Su tono era impaciente. «Ah, ese». Tomé un sorbo de café. «¿Y cómo va el taller?». Se tensó. «Bien, va bien. En serio, porque hace meses que no me cuentas nada». Valeria intervino nerviosa. «Mamá, el taller pasó por una mala racha, pero Sebastián está trabajando en recuperarlo, por eso necesita renovar el préstamo». «Entiendo». Asentí despacio. «¿Y cuánto debe todavía?». Sebastián apretó la mandíbula. «Eso es entre el banco y yo, suegra. Solo necesito tu firma». «Claro, pero si voy a firmar necesito saber cuánto estoy avalando». 70-80 mil pesos, lo mismo de antes». Mentira. Don Mauricio me había mostrado el saldo real. 1.200.000 pesos con intereses acumulados. Sebastián había refinanciado 2 veces sin decirme, y cada vez la deuda crecía. «Ya veo», dije tranquilamente. «Déjame pensarlo. Pensarlo». Sebastián dejó el tenedor con fuerza sobre el plato. «No hay nada que pensar. Ya firmaste antes. Solo es renovar». «Sí, pero antes no me habían explicado bien. Ahora quiero entender mejor antes de firmar algo». Su rostro se puso rojo. «No puedo creer esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te damos casa, comida, te cuidamos y ahora sales con esto». El aire se espesó. Los nietos dejaron de mirar sus teléfonos. Valeria se puso pálida. «Sebastián», empezó Valeria. «No, Valeria, déjame hablar». Se volvió hacia mí. «Mira, suegra, te voy a hablar claro porque ya estoy cansado de andar con rodeos. Esta casa necesita muchas cosas. Goteras en el techo. La tubería del baño está vieja. El patio está hecho un desastre. Tenemos planes de remodelar, de hacer de esto un lugar decente otra vez. Remodelar con mi dinero en mi casa». «¿Y yo qué opino de esos planes?», pregunté suavemente. «Tú», se rió, una risa corta, amarga. «Suegra, con todo respeto, tú ya no estás para estas cosas. Por eso estamos nosotros aquí, para encargarnos de lo que tú ya no puedes hacer». «Ya veo». Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado. «Entonces, no soy parte de las decisiones. Solo soy la que firma los papeles».
¿No es así, mamá?, intervino Valeria. Claro que cuentas. Es solo que tú sabes cómo es esto. Sebastián entiende de construcción, de negocios. Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme esa palabra otra vez? Está bien, dije levantándome. Voy a salir un rato. Tengo algunas cosas que hacer. ¿Salir? ¿A dónde? Sebastián frunció el ceño. A caminar, a despejarme, y los papeles los veo cuando regrese. Tomé mi bolsa y salí antes de que pudiera seguir cuestionando. Caminé 4 cuadras hasta una cafetería pequeña. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de don Mauricio. El banco acaba de recibir la notificación oficial. Van a llamar a Sebastián entre hoy y mañana para informarle que ya no cuentas como aval. Prepárate para la tormenta. Respondí. Ya empezó. Quiso que firmara una renovación del préstamo esta mañana. Ni siquiera sabe que ya no estoy en el contrato. Típico. Quería asegurarse antes de que el banco lo llamara. No firmes nada, Sofía. Nada. No lo haré. Apagué el teléfono. Miré por la ventana. La gente pasaba apresurada. Oficinistas camino al trabajo. Niños con mochilas rumbo a la escuela. Todos con sus vidas, sus problemas, sus batallas silenciosas. ¿Cuántas mujeres como yo había ahí afuera? ¿Cuántas abuelas viviendo en sus propias casas como invitadas no deseadas? ¿Cuántas firmando papeles que no entendían porque la familia sabe lo que es mejor? Me quedé en esa cafetería 2 horas, no porque tuviera miedo de volver, sino porque necesitaba fortalecer mi resolución. Recordarme que lo que estaban haciendo no era crueldad, era justicia, era dignidad, era recuperar lo que me habían quitado lentamente con sonrisas y palabras dulces envenenadas. Cuando regresé a casa cerca del mediodía, Sebastián estaba en la sala caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tensa. Sí, entiendo, pero debe haber un error. No, yo tengo el aval de mi suegra. ¿Cómo que fue revocado? ¿Cuándo? Me vio entrar. Sus ojos se entrecerraron. Espere un momento, le dijo a quien estaba al teléfono. Tapó el auricular y me miró fijamente. ¿Tú fuiste al banco? No, al notario. Fui con mi abogado a actualizar mis documentos. Te lo dije ayer. ¿Qué documentos? Los míos, Sebastián. Mis propiedades, mis cuentas, mis avales. Se puso blanco, luego rojo, luego de un color púrpura que me hizo pensar que le daría un infarto ahí mismo. Quitaste el aval. Su voz era un susurro áspero. Sí, ¿por qué?, gritó. El teléfono casi se le cae de la mano. Valeria salió corriendo de la cocina. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Sebastián señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Tu madre acaba de destruir mi vida. Eso es lo que pasa. Valeria me miró confundida. Mamá, ¿qué hiciste? Respiré hondo. Este era el momento, el punto sin retorno. Retiré mi aval del préstamo de Sebastián y revoqué el poder notarial que te di hace 5 años. A partir de hoy, nadie maneja mi dinero, excepto yo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese silencio vi cómo se derrumbaba la máscara de la familia perfecta que habíamos fingido ser. Sebastián colgó el teléfono. Sus manos temblaban. Valeria estaba paralizada en medio de la sala, mirándome como si acabara de crecer una segunda cabeza. No puedes hacer esto, dijo Sebastián. Su voz sonaba extrañamente calmada, demasiado calmada. Firmaste un contrato, un compromiso. Un compromiso basado en mentiras, respondí. Me dijiste que el taller iba bien, que solo necesitabas un aval temporal, que me pagarías en 6 meses y te iba a pagar. Han pasado 2 años, Sebastián, y no solo no me has pagado, sino que la deuda creció de 780.000 a 1.200.000 pesos. ¿Creías que no me iba a ir a enterar? Valeria jadeó. 1.200.000. Sebastián giró hacia ella. Es más complicado que eso, Valeria. Los intereses,
la refinanciación, los gastos operativos. Me mentiste. Interrumpí a las dos y usaste mi confianza para seguir endeudándote mientras vivías en mi casa sin pagar renta, comiendo mi comida, gastando el dinero de mis propiedades. ¿Tu casa? Sebastián explotó finalmente. Nosotros hemos mantenido esta casa. Yo pago el gas, la luz, el agua. Con el dinero de las rentas de mis locales comerciales, dije firmemente, 38.000 pesos mensuales que se depositan en una cuenta que Valeria supuestamente administraba para mí. ¿Sabes cuánto he visto de ese dinero en 2 años? Nada. 0 pesos. Valeria se dejó caer en el sofá. Mamá, nosotros usábamos ese dinero para los gastos de la casa. Para todos. Pensé que estaba bien. Pensé que era lo que querías. Nunca me preguntaste qué quería yo. Porque tú nunca decías nada, gritó Sebastián. Siempre ahí, callada, cocinando, limpiando. ¿Cómo íbamos a saber que tenías problema con algo si nunca hablabas? Anteayer en la cena hablé. Me llamaste vieja inútil y toda la mesa se rió. Esa fue mi señal de que hablar no servía de nada. Sebastián apretó los puños. Fue un chiste, un maldito chiste. Pues yo no me reí. Se hizo un silencio denso. Mateo y Regina habían aparecido en las escaleras escuchando todo. Regina tenía lágrimas en los ojos. Mateo parecía asustado. «Mamá», dijo Valeria con voz quebrada. «¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a correr?» La pregunta flotó en el aire como un cuchillo suspendido. No respondí finalmente. No hoy. Pero las cosas van a cambiar radicalmente. ¿Qué significa eso?, preguntó Sebastián con desconfianza. Significa que esta conversación la vamos a terminar con mi abogado presente mañana a las 10 de la mañana en su oficina. Los dos. No voy a ninguna oficina, dijo Sebastián. No tengo que rendirte cuentas. Entonces, el lunes empiezo el proceso legal de desalojo y demanda por el 1.200.000 pesos que debes, más intereses. Tú decides. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia e impotencia. Me estás amenazando. Te estoy poniendo límites. Algo que debía hacer hace 5 años. Tomé mi bolsa y subí a mi habitación. Mis piernas temblaban, pero no me detuve hasta cerrar la puerta. Me senté en la cama y respiré hondo 3 veces. 4, 5. Lo había hecho. Había dicho todo. No había vuelta atrás. Mi teléfono vibró. «Don Mauricio, ¿cómo vas?» Explotó todo. Les dije, reunión mañana en tu oficina a las 10. Perfecto. Tengo todos los documentos listos. Estados de cuenta, contratos, comprobantes. No van a poder negar nada. Gracias, Mauricio. Sofía, ¿estás bien? Me lo pensé. Estaba bien. Acababa de dinamitar mi relación con mi hija y mi yerno. Probablemente había traumatizado a mis nietos. Mi casa se sentía como un campo de batalla, pero también por primera vez en años me sentía viva. Estoy bien, respondí asustada. Pero bien. Eso es normal. Lo estás haciendo perfecto. Colgué y miré alrededor de mi pequeña habitación. La maleta que había empacado seguía bajo la cama. Tal vez pronto la necesitaría. El resto del día transcurrió en un silencio helado. Nadie bajó a comer. Yo preparé sopa de lentejas solo para mí. Comí en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio trasero, donde Héctor había plantado un limonero que ya no daba frutos. A las 8 de la noche escuché que Sebastián y Valeria discutían en su habitación. Gritos ahogados, sollozos, más gritos. A las 9 tocaron mi puerta. Sí. Valeria entró sola. Traía los ojos hinchados y rojos. Se sentó al borde de mi cama sin pedir permiso. «¿Por qué no me dijiste que te sentías así?», preguntó con voz rota. «Te lo dije 1000 veces, con silencios, con miradas, con salirme de la mesa. Tú no querías ver». «No es justo, mamá. No puedes culparme de todo. No te culpo de todo. Te culpo de elegir a un hombre que me humilla sobre tu propia madre.
Te culpo de administrar mi dinero como si fuera tuyo. Te culpo de nunca, ni una sola vez en 5 años, preguntarme qué necesitaba yo. Yo te preguntaba, ¿cuándo, Valeria? ¿Cuándo me preguntaste si estaba feliz? Si me sentía cómoda viviendo en la habitación más pequeña de mi propia casa. Si me dolía verte reír cuando Sebastián se burlaba de mí. Rompió a llorar. No sabía que era tan grave. Pensé que entendías que era su forma de ser, que no lo decía en serio. El problema no es solo, Sebastián. Es que tú nunca me defendiste, ni una vez. Tengo miedo, susurró. Miedo de que se vaya, de quedarme sola con 2 hijos, de no poder pagar las cuentas, y ahí estaba. La verdad, Valeria no me había protegido porque me necesitaba menos que a él, porque su miedo a quedarse sola era más grande que su amor por mí. Valeria, dije suavemente. Yo también tuve miedo. Miedo a estar sola después de que murió tu papá. Por eso les permití todo. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada con humillación. ¿Qué va a pasar mañana? Van a escuchar las condiciones y van a decidir si pueden vivirlas o si prefieren buscar otro lugar. No tenemos dinero para otro lugar. Entonces van a tener que aprender a respetarme en el mío. Se levantó despacio. En la puerta se volteó. Lamento no haber sido la hija que necesitabas. Todavía puedes serlo, pero tienes que elegirlo cada día. Salió cerrando la puerta con suavidad. Me quedé despierta hasta pasada la medianoche. Revisé mentalmente cada documento que don Mauricio me había preparado. Las opciones. Los escenarios. Mañana presentaría mi propuesta. 6 meses para encontrar otro lugar mientras me pagaban una renta simbólica de 5.000 LEs mensuales. Perdón parcial de la deuda. Solo rescataría 480.000. De los 780.000 que presté. El resto lo daría por perdido para cerrar el círculo, pero con condiciones, respeto absoluto, terapia familiar obligatoria, y nunca jamás volver a tocar mi dinero sin mi autorización explícita y por escrito. Si rechazaban la propuesta, los desalojaría en 30 días y demandaría la deuda completa. Eran opciones duras, pero justas, porque yo había aprendido algo fundamental. El perdón sin consecuencias no es perdón. Es permiso para que vuelvan a lastimarte. Y yo ya no estaba dispuesta a dar ese permiso. La mañana llegó gris y pesada, como si el cielo supiera que algo se iba a romper definitivamente. Me levanté a las 6. Me arreglé con cuidado. Un vestido sencillo, color vino, mi collar de perlas que Héctor me regaló en nuestro 20º aniversario. Zapatos cerrados cómodos. Quería verme como lo que era. Una mujer de 70 años que sabía exactamente lo que valía. Bajé a preparar café solo para mí. Nadie más había bajado todavía. A las 8 Sebastián apareció. No me miró. Sirvió café en silencio. Tomó un pan de la panera y se sentó frente al televisor. Valeria bajó 20 minutos después. Traía el rostro hinchado de tanto llorar. Los nietos no bajaron. Supongo que les habían dicho que se quedaran en sus cuartos. «Nos vamos a las 9:30», anuncié. «La cita es a las 10. El despacho queda a 20 minutos de aquí». Nadie respondió. A las 9 en punto, Sebastián finalmente habló. «No voy a ir. Entonces empiezo el proceso legal el lunes». «Ya te lo dije. Esto es ridículo, hablar con un abogado como si fuéramos criminales». «No son criminales, pero sí son deudores. Y yo soy la acreedora. Así funcionan las cosas». Se puso de pie bruscamente. «¿Sabes qué, suegra? Durante 5 años te hemos aguantado. Tus quejas silenciosas, tus caras largas, tu forma de hacerte la víctima. Pudiste haber dicho algo en cualquier momento. Lo dije con mi salida de la mesa cuando me humillaste, pero nadie notó. O peor, a nadie le importó. Fue una broma. Las bromas se hacen entre iguales, Sebastián.
Tú me tratas como si fuera tu sirvienta y todos lo permiten. Valeria intervino con voz temblorosa. Mamá, por favor, vamos a hablar civilizadamente. Yo sí voy a ir a la cita. Entonces voy solo para acompañarte a ti, gruñó Sebastián. Pero que quede claro, no voy a firmar nada que no me convenga. Nadie te está obligando a firmar nada, respondí, solo a escuchar. Salimos de la casa a las 9:30. Tomamos el auto de Sebastián, ese Nissan último modelo, que compró con mi dinero sin decirme. El trayecto fue silencioso, excepto por el radio encendido a bajo volumen. Valeria iba en el asiento trasero mirando por la ventana. Yo iba delante con mi bolsa sobre las piernas, sintiendo el peso de los documentos que llevaba dentro. Llegamos al edificio del despacho 5 minutos antes de las 10. Subimos en elevador sin hablarnos. Sebastián apretaba y soltaba los puños. Valeria se mordía las uñas. La recepcionista nos hizo pasar inmediatamente. Don Mauricio nos esperaba en la sala de juntas, no en su oficina. Quería que esto fuera formal. Oficial. Buenos días. Saludó con tono profesional. Siéntense, por favor. Nos acomodamos alrededor de una mesa larga de caoba, don Mauricio frente a nosotros con carpetas perfectamente organizadas. Yo a su lado, Valeria y Sebastián del otro lado, como acusados en un juicio, porque en cierta forma lo eran. Don Mauricio abrió la primera carpeta. Empecemos por establecer los hechos. Señora Sofía Rentería, viuda de Maldonado, propietaria legal de una casa ubicada en la Colonia del Valle. 2 locales comerciales en la zona rosa, una cuenta de inversión en Banamex por 1.200.000 pesos y otros activos menores. Correcto. Correcto. Respondí. En julio de 2023, usted firmó como aval de un préstamo empresarial de 780.000 pesos a nombre del señor Sebastián Domínguez. ¿Aquí presente? Correcto, correcto. El préstamo era para abrir un taller mecánico que, según se le informó, iba a generar ganancias suficientes para pagar el préstamo en 18 meses. ¿Es así? Sí. Don Mauricio sacó un documento y lo deslizó por la mesa hacia Sebastián. Señor Domínguez, este es el estado de cuenta actual de ese préstamo. ¿Puede confirmarnos el saldo? Sebastián lo miró apenas. Su mandíbula estaba tensa. 1.200.000 pesos. ¿Y cuánto ha pagado del principal? Silencio. Señor Domínguez, le hice una pregunta. 120.000 pesos, murmuró. Valeria volteó a verlo incrédula. Solo 120.000 en 2 años. El negocio no funcionó como esperaba. El negocio cerró hace 1 año, interrumpió don Mauricio. Y usted ha estado pagando solo los intereses mínimos con el dinero de las rentas de los locales de la señora Sofía, sin su conocimiento explícito. Ella sabía. Valeria manejaba las cuentas. Valeria palideció. Yo pensé que mamá estaba de acuerdo. Tú me dijiste que habías hablado con ella. Claro que hablé con ella. Le dije que necesitaba el dinero para mantener la casa. Mentiste, dije con voz firme. Nunca me dijiste que estabas usando las rentas para pagar tu deuda. Me dijiste que era para los servicios de la casa, para la comida, para los niños. Era lo mismo. Todo era para la familia. No, Sebastián. Era para salvar tu negocio fallido, para mantener tu estilo de vida, para comprar ese auto. Señalé por la ventana hacia el estacionamiento. Don Mauricio sacó otro documento. El auto, un Nissan Vera 2023, valor de 340.000 pesos. Comprado en efectivo con un retiro de la cuenta de rentas de la señora Sofía en marzo del año pasado. Ella autorizó esa compra. Yo tenía poder notarial, empezó Sebastián. El poder era de Valeria, no suyo, y el poder era para administración, no para compras personales. Legalmente esa compra es cuestionable. Sebastián se puso de pie bruscamente. Esto es un circo. Me trajeron aquí para humillarme. Te trajimos aquí para mostrarte la verdad, dije levantándome también.
Durante 5 años has vivido de mi dinero mientras me tratabas como basura. Y mi hija te dejó hacerlo porque tenía más miedo de perderte a ti que de perderme a mí. Mamá, eso no es justo. Valeria también se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No es justo. ¿Sabes que no es justo, Valeria? Que en mi cumpleaños número 68 nadie se acordara porque Sebastián organizó una reunión con sus amigos. Que en Navidad me regalaras un suéter feo que compraste en rebaja, mientras yo le regalaba a todos aparatos electrónicos caros. Que cada vez que Sebastián me insultaba, tú bajaras la mirada y te quedaras callada. Yo no sabía qué hacer. Podías haberme defendido una sola vez. Eso es lo único que necesitaba. Don Mauricio carraspeó. Señoras, señor, sentémonos. Todavía tenemos mucho que revisar. Nos sentamos. Sebastián tenía el rostro rojo de rabia. Valeria sollozaba en silencio. Don Mauricio continuó con tono implacable. Además del préstamo y el auto, encontramos otros gastos cuestionables. Un viaje a Cancún el año pasado por 45.000 pesos. Clases de música para los niños por 8.000 mensuales. Suscripciones a servicios de streaming, restaurantes, ropa de marca, todo cargado a la cuenta que supuestamente era para mantener la casa. Esas cosas también eran para la casa, para la familia, insistió Sebastián. Mientras la señora Sofía compraba su ropa en el mercado y usaba jabón barato porque creía que no tenía dinero, agregó don Mauricio. El silencio que siguió fue aplastante. Sebastián finalmente se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos. Está bien. Sí, me pasé. Lo sé, pero no sabía cómo decirle. El negocio fracasó y yo no quería verme como un perdedor frente a mi familia. Entonces, me usaste como tu banco personal. Dije, iba a pagarte, lo juro. ¿Con qué dinero, Sebastián? No tienes trabajo. El taller cerró. ¿De dónde iba a salir el dinero? No respondió porque no había respuesta. Valeria habló con voz quebrada. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Don Mauricio abrió la última carpeta, la que contenía mi propuesta. La señora Sofía ha preparado 2 opciones. La primera, ustedes tienen 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Durante esos 6 meses pagarán una renta de 5.000 pesos mensuales. La deuda del préstamo se reestructura. De los 780.000 pesos originales, se les perdonan 300.000. Los 480.000 restantes deben pagarse en cuotas de 10.000 pesos mensuales durante 4 años. Si no cumplen un solo pago, la deuda completa se hace exigible inmediatamente con intereses legales. ¿Y la segunda opción?, preguntó Valeria. Desalojo en 30 días y demanda judicial por el 1.200.000 pesos completos. Eso incluiría el embargo del auto y cualquier otro bien que ustedes posean. Sebastián levantó la vista. «¿Me estás destruyendo?» No respondí con voz firme. «Te estoy poniendo límites. Algo que debí hacer hace mucho tiempo». «¿Y Sebastián? Si aceptan la primera opción, hay condiciones adicionales. ¿Cuáles?» «Respeto absoluto. 0 insultos, 0 burlas, 0 comentarios despectivos. Terapia familiar mensual. Los 4, incluyendo a los niños. Y nunca jamás vuelven a tocar mi dinero sin mi autorización por escrito y frente a notario». «Eso es imposible», empezó Sebastián. «Entonces toma la segunda opción». Lo interrumpí. «Yo ya tomé mi decisión. Ahora te toca a ti tomar la tuya». Valeria lo miró. Sebastián la miró a ella, y en ese intercambio de miradas vi todo. El miedo, la vergüenza, la rabia impotente. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Valeria. «Finalmente, tienen hasta el lunes a las 5 de la tarde», respondió don Mauricio. «Después de eso, la señora Sofía procederá con la opción que considere adecuada». Nos levantamos. Sebastián salió primero sin despedirse. Valeria se detuvo en la puerta. «Mamá, todavía te amo. A pesar de todo». «Yo también te amo, hija. Por eso estoy haciendo esto.
porque el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Se fue. Don Mauricio y yo nos quedamos solos en la sala de juntas. «Lo hiciste muy bien», dijo. «No se siente bien. Nunca se siente bien poner límites, pero es necesario». Asentí. Tenía razón. Salí del edificio y tomé un taxi de regreso. No quería ir con ellos. Necesitaba espacio para respirar. Durante el trayecto miré por la ventana. La ciudad seguía moviéndose, ajena a mi pequeño drama familiar. Y me di cuenta de algo. El mundo no se acababa porque yo hubiera dicho no más. De hecho, el mundo seguía girando y yo seguía respirando. Y por primera vez en años respiraba sin ese peso aplastante en el pecho. Llegué a casa antes que ellos. La casa estaba vacía. Los nietos debían estar en la escuela. Subí a mi habitación y me senté en la cama esperando. Sabía que vendría la explosión. Solo era cuestión de tiempo. Media hora después escuché el auto estacionarse, la puerta principal abriéndose con fuerza, pasos pesados subiendo las escaleras, golpes en mi puerta, fuertes, desesperados. «Abre». Era Sebastián. Abrí. Estaba desencajado. Tenía los ojos inyectados de sangre y el cabello revuelto, como si se lo hubiera jalado durante todo el camino. «Necesitamos hablar. Ya hablamos en la oficina, ¿no? Ahora vamos a hablar de verdad. Sin abogados, sin papeles, solo tú y yo». Valeria apareció detrás de él. «Sebastián, por favor, déjame hablar con ella». Me hice a un lado y los dejé pasar, los tres en mi pequeña habitación. Sebastián caminaba en círculos como animal enjaulado. Valeria se sentó en la única silla. Yo me quedé de pie junto a la ventana. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», empezó Sebastián. «No es el dinero, no son los papeles. Es que durante 5 años actuaste como si todo estuviera bien, como si no te importara nada, y ahora sales con esto». «Actuaba así porque tenía miedo», respondí. «Miedo de que si decía algo me dejarían sola. Miedo de ser la suegra amargada. Miedo de perder a mi familia. Pues lo vas a perder. Eso es lo que quieres. Quiero respeto. Si para tener respeto tengo que estar sola, entonces sí prefiero eso». Sebastián se rió. Una risa amarga, rota. «Respeto, claro, pero tú nunca respetaste mi esfuerzo, mi trabajo, mi intento de salir adelante. Tu esfuerzo. ¿Qué eso, Sebastián? Abriste un taller con mi dinero, lo dejaste quebrar, y luego seguiste gastando mi dinero como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está el esfuerzo en eso?» «El negocio fracasó». «El negocio fracasó porque fracasaste tú, Sebastián». Le respondí con una frialdad que desconocía en mí. «No culpes a la mala suerte de lo que fue irresponsabilidad. Y no llames esfuerzo a gastar mi dinero en viajes a Cancún y autos del año mientras yo cuento monedas para el pan». Sebastián abrió la boca para gritar de nuevo, pero Valeria lo detuvo, poniéndole una mano en el pecho. Por primera vez, vi en los ojos de mi hija algo más que miedo. Vi vergüenza. «Ya basta», susurró ella. «Tiene razón. Todo lo que dijo es verdad». Sebastián la miró como si lo hubiera traicionado, pero no dijo nada más. Salieron de mi cuarto dejando un silencio pesado, cargado de incertidumbre. El fin de semana fue un calvario de susurros y puertas cerradas. El lunes, a las 4:45 de la tarde, llegaron al despacho de don Mauricio. Sebastián lucía derrotado. El banco ya lo había llamado para exigir garantías por el préstamo que yo había dejado de avalar. No tenían a dónde ir. Aceptaron la primera opción. Firmaron el contrato de arrendamiento y el reconocimiento de deuda. Se comprometieron a pagar los 5.000 pesos de renta y los 10.000 mensuales para la deuda. Pero la verdadera prueba de fuego llegó esa misma noche, a la hora de la cena. Bajé a la cocina. Valeria había preparado estofado. La mesa estaba puesta. Sebastián se dirigía automáticamente a la cabecera, el lugar de Héctor, el lugar que él había usurpado durante 5 años.
No, dije, deteniéndolo con una sola palabra. Todos se congelaron. Sebastián me miró, la mandíbula tensa. Ese es mi lugar. Señalé la silla principal. Y ese, señalé su silla de habitual, es el tuyo. Si no te gusta, puedes comer en la cocina. Hubo un segundo eterno donde pensé que tiraría el plato, pero la realidad de su deuda y su falta de opciones lo aplastó. Bajó la cabeza y se movió. Me senté en la cabecera de mi mesa, en mi comedor de madera maciza, y por primera vez en años, la comida me supo a gloria. Los meses siguientes no fueron fáciles. La terapia familiar, una de mis condiciones no negociables, destapó años de resentimientos. Hubo gritos, hubo llanto, pero poco a poco, el veneno empezó a salir. Sebastián tuvo que vender su Nissan Versa para abonar al capital de la deuda y consiguió un trabajo como supervisor en una constructora. Un puesto modesto, pero real. Valeria empezó a administrar su propio sueldo de enfermera, aprendiendo por fin el valor del dinero que no cae del cielo. En cuanto a mí, hice cambios. Con los ingresos de mis rentas, que ahora llegaban íntegros a mi cuenta, contraté a un pintor. Cubrí esas paredes color terracota que pinté de joven con un blanco luminoso. Me compré ropa nueva, tiré el suéter horrible de reno a la basura y empecé a ir a clases de baile los martes y jueves. Un domingo, 6 meses después, estábamos comiendo. Sebastián pidió repetir el postre. Se detuvo a mitad del gesto, mirándome de reojo, esperando el regaño o la ironía. «Sírvete», le dije tranquilamente, «pero lava tu plato al terminar». Mateo y Regina, que habían aprendido que la abuela ya no era una fuente inagotable de regalos caros, sino una figura de autoridad, se rieron. Pero esta vez no fue una risa de burla. Fue una risa cómplice. Valeria me tomó la mano sobre la mesa. «Gracias, mamá», susurró. «No me des las gracias», le respondí, apretando su mano. «Solo asegúrate de no volver a olvidarte de ti misma por complacer a nadie. Ni siquiera a mí». Esa noche subí a mi habitación, que ya no sentía pequeña ni ajena. Me miré al espejo. Las arrugas seguían ahí. El cabello blanco seguía ahí, pero la vieja inútil había desaparecido. En su lugar estaba Sofía Rentería, viuda de Maldonado, una mujer que aprendió tarde, pero aprendió bien, que la dignidad no se hereda ni se pide prestada. Se defiende con uñas, dientes y, a veces, con un buen abogado. Y por primera vez en mucho tiempo, me guiñé un ojo a mí misma y sonreí.